La verdad es que este nuevo video de Jungkook y Jimin apareció como un respiro entre tanto ruido, y verlo completo es casi como estar acompañándolos mientras juegan sin pensarlo demasiado. Desde el primer momento, cuando Jungkook levanta la moto y dice ese "para mí es esto", ya se siente ese humor tan de él. Esa manera espontánea de tomar la iniciativa como si siguiera las reglas de un juego que solo existen en su cabeza. Y Jimin, con ese coche de juguete en las manos, respondiendo tan suave, tan natural, solo para que Jungkook decida por los dos diciendo "elegimos la moto", crea una escena que es imposible no ver con una sonrisa. La cara de Jimin, medio confundido y medio divertido, es exactamente ese tipo de gesto discreto que dice mucho sin necesidad de exageración. Y luego vuelven a hacerlo con el ramen y el café. Jungkook insistiendo con su "para mí es esto" como si estuviera en un concurso que solo él entiende, mientras Jimin, con su taza, parece dispuesto a jugar, hasta que otra vez Jungkook concluye que eligieron el ramen. Ahí sí que se le nota la molestia a Jimin, pero una molestia de esas que aparecen solo con alguien de mucha confianza. Ese tipo de enojo que no es enojo, sino más bien "¿por qué eres así?", mezclado con cariño. Y cuando Jimin le dice que ni siquiera llegaron a un acuerdo y Jungkook intenta aguantar la risa, ya se siente esa dinámica tan propia de ellos. Ese equilibrio entre paciencia, broma interna y un tipo de comodidad que solo se da cuando hay una conexión sólida detrás. La cosa sigue con otra ronda y vuelve a pasar lo mismo. Jungkook elige la raqueta de ping pong, Jimin el jut. Y otra vez, sin pensarlo dos veces, Jungkook sentencia que eligieron la raqueta, disculpándose mientras los dos se ríen. Y es ahí donde se nota el ambiente real, ese que no se puede fingir ni editar. Esa risa compartida, tan natural, solo pasa cuando de verdad están ahí, al lado del otro, en el mismo espacio, sin guión, sin tensión, sin montaje artificial. Por eso este video descartó toda esa teoría absurda de que grabaron separados. Basta ver cómo reaccionan a los movimientos del otro, cómo se miran de reojo, cómo las risas se enredan de forma casi automática. Eso no se puede replicar por edición. Después llega el momento en el que por fin coinciden, Jimin mostrando Disney Plus y Jungkook diciendo también "¿esto está seguro?, temporada 2. Y ahí sí, con una naturalidad preciosa, dicen juntos que llegaron a un acuerdo: ver la segunda temporada. Fue como ver un pequeño respiro, un punto de encuentro donde por fin Jungkook no decide por los dos, sino que se encuentran en el mismo lugar. Y la despedida, entre risas, con ese "nos vemos en Disney Plus el 3 de diciembre", se siente cálida, como si estuvieran despidiéndose de alguien cercano, no de una audiencia gigante. Y claro, ahora que salió este video, vuelve todo el tema de la mirada, de la gente diciendo "pero Jungkook no lo mira como antes", o Jimin está incómodo, y mil interpretaciones más que terminan distorsionando lo que realmente está pasando. Y no, eso no significa peleas ni distanciamiento. Es simplemente que están en una etapa complicada, donde cada gesto se siente observado, analizado, diseccionado por personas que ni siquiera están ahí. No es fácil moverse con naturalidad cuando sabes que cualquier mínimo detalle puede convertirse en noticia. O peor, en teoría descabellada que nada tiene que ver con la realidad. Han lidiado con rumores de citas, con narrativas zurdas creadas por medios que buscan controversia donde no la hay, con gente diciendo que se usan para encubrir relaciones. Todo eso crea un ambiente pesado, uno en el que cualquier mirada puede sentirse juzgada. Y aún así, entre toda esa presión, los pequeños momentos hablan. No necesitan exagerar, no necesitan mostrarse dramáticos para que se note lo que hay entre ellos, porque su complicidad nunca fue ruidosa. Siempre fue tranquila, suave, casi silenciosa. Esa forma en la que se ríen juntos aunque estén intentando ser discretos, esa energía que los envuelve incluso cuando intentan mantener distancia, eso no desaparece. Y es irónico que quienes más intentan desacreditarlo son justamente quienes, sin querer, confirman que ven algo. Porque nadie pierde tiempo tratando de desmontar algo inexistente.
Si tanta gente fuerza teorías para negar lo que está frente a ellos, es porque reconocen, aunque no lo admitan, que entre Jimin y Jungkook hay una conexión especial. No una fantasía exagerada, sino algo mucho más real. Una comodidad profunda, una forma de estar juntos que no necesita gritar para sentirse. Y sí, ahora son más cuidadosos. Es normal, están lidiando con un nivel de exposición enorme, y aún así se las arreglan para dejar ver esa luz suave que siempre han tenido. No necesitan grandes demostraciones para que su dinámica se note. Está ahí, en la forma en la que se siguen el ritmo, en cómo se entienden incluso cuando parece que no se hablan tanto, en la manera en que una risa del otro es suficiente para que el ambiente entero cambie. Por eso, en vez de guiarnos por lo que dicen quienes quieren sembrar dudas, es mejor quedarnos con lo que ellos mismos muestran. Y lo que muestran ahora es una etapa más calmada, más medida, pero igual de auténtica. Una etapa donde todo pesa un poco más, sí, pero donde la esencia de lo que comparten sigue intacta. Con el estreno de Are You Sure tan cerca, lo que viene será aún más bonito, porque veremos a los dos después del servicio militar, más tranquilos, más libres, compartiendo historias sin ese filtro constante de sospecha que algunos intentan imponer. Y aunque ya hay gente pidiendo una tercera temporada, lo más sensato es disfrutar este momento. 2026 será un año de BTS, un año lleno de trabajo intenso y de regreso a los escenarios, y Jimin y Jungkook también estarán enfocados al máximo. No hace falta correr. Por ahora, lo mejor es disfrutar lo que tenemos. Estos videos, estas interacciones genuinas, este puente entre lo que fueron antes del enlistamiento y lo que serán cuando vuelvan al ritmo completo. Hay una belleza especial en este tiempo intermedio, un tiempo más suave donde todavía pueden reír sin tanta carga encima. Y claro, Jungkook quiere más temporadas. Eso lo ha dicho él mismo de mil maneras. Y cuando Jungkook quiere algo, lo persigue. Así que ya habrá tiempo para eso. Por ahora lo que toca es esperar con calma. El estreno, las transmisiones desde Japón, esos momentos donde volverán a interactuar sin prisa, sin filtro, con esa naturalidad que tanto se extraña. Mientras tanto, cuidemos el ambiente, defendamos lo que ellos mismos muestran y no nos dejemos llevar por comentarios malintencionados. Hay algo cálido en verlos moverse entre tantas miradas ajenas, sin perder esa esencia que los hace tan especiales. A veces lo más hermoso no es lo grande ni lo evidente, sino lo que ocurre justo ahora, en esta etapa suave, discreta, auténtica. Y eso simplemente hay que disfrutarlo.